El Señor les bendiga a todos esta mañana. Les damos la bienvenida a Crosspoint Español. Aquí estamos haciendo un reinicio de principio de año a través de nuestra serie Distintivas. El propósito de esta miniserie es afirmar ciertas doctrinas en particular que yo como pastor creo y afirmo. Si usted desea conocer a Crosspoint Español, pues debe saber que nosotros consideramos estas doctrinas como parte integral de nuestra identidad. Yo comienzo con estas advertencias porque aunque estas doctrinas han pertenecido a la iglesia protestante por gran parte de la historia, por siglos y siglos, en los últimos 100 a 200 años, gran parte de la iglesia se ha apartado de esas doctrinas. De manera que ahora, si nosotros afirmamos esas doctrinas históricas, se nos mira a nosotros como el ave rara. Pero como les dije, estas enseñanzas no son un invento reciente. Estas doctrinas son históricas y estas doctrinas, lo que es más importante de que sea histórica y que sea tradición, son fieles a las escrituras. Esta serie comenzó cubriendo la doctrina de la elección. Entonces, la semana pasada yo creo que Dios nos habló a nosotros de una manera muy especial. ¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo? Yo creo que el Señor nos habló con mucho amor cuando cubrimos la doctrina de la continuidad de los dones espirituales. Pues esta mañana mi plan es espantar a los poquitos que nos quedan, proclamando la doctrina del complementarismo. Así que me voy a encargar de crecer nuestra iglesia de 50 a 35. Bien, bueno. Esta semana, igual que la semana pasada, vamos a utilizar el libro de Primera de Corintios para ilustrar esta enseñanza. Vamos a estar cubriendo Primera de Corintios 11, versos 1 al 16. Primera de Corintios 11, versos 1 al 16. Para beneficio de los que no pudieron estar el domingo pasado, ¿quién es el autor de esta carta? El apóstol Pablo. Una vez más, él fue alguien que fue transformado por el Señor de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en una de las personalidades más influyentes en el surgimiento de la iglesia cristiana en sus principios, en el siglo I. En Hechos 9 usted puede leer sobre esa conversión. Y bueno, el Señor convierte a Pablo casi instantáneamente en uno de los plantadores de iglesias principales, viajando desde Palestina hasta Europa. Pues, como les dije, en su segundo viaje misionero, cuando él pasa por Grecia, esto se encuentra en Hechos 18, Dios le ordena a Pablo que predicara en la ciudad de Corinto. Pues para ese tiempo Corinto era una ciudad próspera, era una ciudad sensual y era una ciudad decadente. La iglesia allí estaba compuesta en su mayoría de gentiles que se habían convertido al cristianismo. Pues Pablo está allí por 1 año y medio, continúa en sus viajes y no mucho después de eso recibe noticias de que las cosas no iban muy bien allí. Entonces los eruditos creen que la carta de Primera de Corintios se escribe a principios de los años 50 después de Cristo. Pues esa carta menciona todos los problemas que habían allí. Habían divisiones, habían rebeliones, había inmoralidad y también había desorden en sus servicios de adoración. Qué bueno que todo eso se quedó en el pasado, ¿verdad? Me temo que no. Bueno, el domingo pasado nosotros cubrimos la manera en que ese desorden se manifestaba en la práctica de los dones espirituales y cómo Pablo los informa para que los sigan practicando en orden, bíblicamente. Pues esta mañana me toca cubrir un tema que está en completa oposición al espíritu de nuestra sociedad hoy en día. Yo nunca me imaginé que iba a terminar viviendo en una sociedad tan surreal y tan distópica. Una sociedad en la cual hay un esfuerzo tan masivo por borrar las distinciones entre los géneros.
la cosa es que en ningún momento la palabra de Dios compromete lo que afirma en cuanto a este tema. En ningún momento. Por eso, ahora más que nunca, nosotros tenemos que saber que vamos a tener que pagar un alto precio social si continuamos afirmando en cuanto a la humanidad que Dios nos creó varón y hembra. Quiero que sepa que si usted sigue eso, si sigue esa línea de pensamiento, lo vamos a hacer un alto costo social. Más que eso, el pasaje de hoy, y aquí viene, por favor, quédese aquí, deme por lo menos estos 45 minutos y después no vuelve más. Eh, El pasaje de hoy nos va a enseñar que cuando nosotros nos reunimos a adorar al Señor, Dios establece pautas y roles específicos para el hombre y la mujer. Así que, ¿alguna vez ha habido un momento en el cual yo les ruego que oren conmigo para que Dios me ayude? Es esta mañana. ¿Oran conmigo? Mm. Oremos juntos. Señor, tú te das cuenta de la necesidad mucho más que yo y en ti está la provisión que necesitamos. Así que no me tengo que extender, solamente depender de ti plenamente. Así que, Señor, Padre, enséñanos lo que no sabemos. Danos lo que no tenemos. Transfórmanos en quienes no somos todavía. Por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Un fenómeno que yo no he experimentado en Crosspoint Español, pero sí es parte de la cultura latina de las iglesias, es la tendencia a poner al pastor en un pedestal. Es una tendencia a ponernos a los pastores en un lugar donde nosotros no pertenecemos. Yo creo que tanto en mi caso como en el caso de ustedes, doy gracias a Dios que esa no ha sido mi experiencia. Y yo creo que muchos de nosotros nos damos cuenta que yo solo por ser pastor, eso no significa que yo sea mejor que ustedes. Eso no significa que yo tenga algún poder especial. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿verdad? Amén. Bueno, espero que nos demos cuenta de que la única diferencia entre ustedes y yo es función y llamado. Esa es la diferencia. Ahora, nosotros operar dentro de nuestra función y llamado, eso es funcionar dentro de un rol, dentro de un diseño. Me siguen hasta ahora, ¿verdad? Pues un buen diseño es algo que, por ejemplo, los ingenieros pueden apreciar. Por ejemplo, yo vi a Daniel no hace mucho reconocer los avances de la tecnología en los carros eléctricos y pude observar cómo él apreciaba esa belleza en el diseño. ¿Qué sucede? Su pastorcito no es ingeniero, su pastorcito no tiene cabeza de ingeniero. Es grande, pero no es de ingeniero. Antes que lo digan, lo digo yo primero. Pues mucho de ese tema me pasa por encima de la cabeza, pero lo que sí soy es músico. Así que yo voy a tomar un minuto para darles un ejemplo de lo que es un diseño complementario en la guitarra. ¿Me esperan? No te preocupes, no tienes que poner la guitarra en el sistema. No. Esa es la Suzuki. Esa es la... Les voy a enseñar 1, 2, 3, 4, 5 acordes. ¿Qué canción es? Oye, no sabes cuánta razón tiene. Pero bueno, no me voy a distraer. Si yo les presento 1, 2, 3, 4, 5 acordes, esos acordes al azar, como que musicalmente no dice nada. Pues al acorde los pongo en orden y le añado ritmo.
Quizá ahora, pues, eso como que reduce el campo un poquito más. Usted ha identificado que suena a tríos, ¿verdad? Eso no es suficiente para identificar una canción. Tenemos, quizá la pega, pero si a los acordes y al ritmo le añadimos melodía. Ahora saben, ¿verdad? Ahora la melodía los pone en el área. ¿Qué le falta a eso para que sea una canción? La letra, 1, 2 y 3. En mi... ¿Oíste toda esta gente cantando en mi viejo San Juan en la iglesia? Están todos en disciplina. Les puse la trampa y todos cayeron. ¿Qué sucede? Acordes, ritmo, melodía, letra, partes distintas, todas se acoplan. Eso es armonía mutua dentro de un diseño. Y ese concepto trasciende la ingeniería, ese concepto trasciende la música. Porque de lo que vamos a hablar, en lo que vamos a hablar esta mañana, la armonía que existe dentro de una relación complementaria, la armonía que existe dentro de una economía de liderazgo y subordinación. La armonía que existe ahí, eso es algo que se ha visto desde el principio. Yo encontré esta cita anoche, no va a estar en pantalla, de un pastor inglés que se llama Andrew Wilson. Él escribe, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todo eso directo de Génesis 1. Dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios el día de la noche. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Separó el mar de la tierra. Distinguió entre el sol y la luna. Distinguió entre los peces, las aves, el ganado, los reptiles y los animales salvajes. Cuando Él dio vida a los seres humanos que llevan su imagen, Él diferenció entre hombres y mujeres. Separó los días de trabajo del día de descanso. Separó a Caín de Abel. Separó lo santo de lo común. La obra de creación de Dios es, entre otras cosas, una serie de distinciones que tomaron una tierra desordenada y vacía y entonces pusieron orden en lo desordenado y vida en lo vacío. Tener esa mente para escribir algo así. Pero dense, Diego se ríe de mí, pero dense cuenta de eso. Aún en el proceso de creación vemos esa economía. Podemos observar eso. La creación nos muestra la armonía que hay dentro de una relación complementaria. Pero eso ha existido aún antes de la creación. La armonía dentro de una relación complementaria ha existido desde la eternidad pasada. Nuestro Creador, el Dios que ha existido eternamente como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Estas tres personas han preexistido eternamente. El modalismo es una herejía. Dios no se ha manifestado a través de diferentes personas, primero como Padre, después como Hijo, después como Espíritu Santo. No, no es así. Dios no es Pokémon. El Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido. Pues este Dios
siendo uno en esencia y tres en persona, como la Biblia nos enseña, desde siempre también ha vivido en economía, en una economía donde cada persona le da honor a la otra. El Padre es el autor intelectual del plan de salvación. El Padre es el autor intelectual del Evangelio y Él envía al Hijo. El Hijo tomó su lugar en la cruz porque el Padre lo mandó. El Padre le envió. El Hijo se somete al Padre. Así que pasa ese proceso de dar el bajón más grande de la historia. Se hace carne. Dios eterno se hace carne, habita entre nosotros, vive una vida en perfecta obediencia a toda la ley del Padre. Una vida que ni usted puede vivir y una vida que yo no puedo vivir. Entonces ese hijo, sometiéndose al Padre, él sufre y muere por cada uno de nuestros pecados. ¿Cuáles? Pasados, presentes y futuros. Entonces, después que ese hijo termina su misión y él resucita, él asciende al cielo y él promete enviar al Espíritu. Pues no mucho después de eso se cumple la promesa. Llega el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ¿qué efecto tiene en nosotros? Aprendimos de eso el domingo pasado. Nos da vida espiritual, nos deja saber que somos pecadores. Si el Espíritu no se lo revela, usted no acepta eso. El Espíritu nos deja saber que somos pecadores, nos deja saber que necesitamos perdón, no importa cuán bien nos hayamos portado. Y ese mismo Espíritu nos apunta hacia nuestra única esperanza, que es Cristo. ¿Están conmigo hasta ahora, verdad? Bueno, pues como les dije, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién es menos Dios? La trampita. Ninguno. El Padre es plenamente Dios. El Hijo es plenamente Dios. El Espíritu es plenamente Dios. Así que ninguno es superior al otro. Sin embargo, podemos, a pesar de que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, podemos observar una diferencia de roles y hasta una subordinación, un sometimiento. ¿Lo pueden observar ustedes? El Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo. Y yo les digo todo esto porque tan pronto yo menciono las palabras liderazgo y sometimiento, pues mucha gente se asusta, mucha gente se preocupa. A mucha gente le empieza a temblar la venita que tiene en la sien cuando digo liderazgo y sometimiento, ¿con qué viene este? Pues yo quiero que nos demos cuenta que en una relación complementaria, el liderazgo y el sometimiento. El liderazgo no implica superioridad y el sometimiento no implica inferioridad. ¿Me oyeron? ¿Me siguen, verdad? ¿Está usted de acuerdo con que la Biblia enseña eso? Una vez más, en una relación complementaria, el liderazgo no implica superioridad y el sometimiento no implica inferioridad. Pues, es más, yo les propongo a ustedes que si nosotros estamos en Cristo, si somos creyentes, ¿quiénes de ustedes son parte de ese grupo? Bueno, 5 de ustedes. Está bien, yo les predico el Evangelio. Y si nosotros estamos en Cristo y nosotros rechazamos el modelo complementario, el sentimiento de autorrealización que nosotros tanto buscamos, yo le propongo a ustedes que lo va a eludir a usted si usted se revela en contra del diseño de Dios. El sentido de autorrealización lo va a eludir a usted. Y yo creo que el pasaje de esta mañana nos va a enseñar que, contrario a la sociedad que nos rodea, a lo que enseña la sociedad, someterse al diseño del Creador verdaderamente nos completa. De eso es que se trata la doctrina del complementarismo. Ahora, para traer claridad sobre la definición de esta doctrina, esta es la parte donde, bueno, yo digo esto porque literalmente yo he predicado esto y la gente se ha levantado y se ha ido.
Para traer claridad sobre la definición, así como lo hicimos la semana pasada, antes de comenzar la exposición, pues vamos a entender las definiciones apropiadas. Como les había dicho antes, cuando nosotros vemos el concepto de la armonía dentro de un diseño, desde antes de la creación, dentro de la Trinidad, cuando vemos ese concepto, pues eso tiene implicaciones. Eso tiene implicaciones en nuestras vidas, tiene implicaciones en nuestros hogares y tiene implicaciones en el liderazgo de la iglesia. Vamos a aclarar los términos pertinentes. El primer término es complementarismo. El complementarismo es la convicción de que algunos de los papeles de gobierno y enseñanza dentro de la iglesia deben estar reservados para el hombre. Eso es lo que enseña el complementarismo. En contraste, tenemos hermanos en la fe, hermanos amados en la fe que creen en el igualitarismo. El igualitarismo enseña la convicción de que todos los papeles de gobierno y enseñanza en la iglesia deben estar disponibles tanto para el hombre como la mujer. Ese es el complementarismo y el igualitarismo. Tengo hermanos y hermanas en la fe con quienes yo voy a compartir la eternidad en la Nueva Jerusalén, que son complementaristas. Tengo hermanos y hermanas en la fe con quienes yo voy a compartir la eternidad en la Nueva Jerusalén, que son igualitarios. O sea que esto no es un debate entre cristianos y paganos. Esto es un debate dentro de la casa, dentro del pueblo de Dios. Habiendo dicho eso, la postura de Crosspoint Español es oficialmente complementarista. Esa sería mi postura. Mi postura es que la convicción, mi postura es la convicción de que algunos de los papeles de gobierno y enseñanza en la iglesia deben estar reservados para el hombre. Si usted está en desacuerdo con esto, como yo dije la semana pasada, en Crosspoint Español tenemos un lugar para usted. Si quiere estar con nosotros, sea bienvenido. Mi esperanza, especialmente si usted está en desacuerdo, es que en algún momento, pues, me deje sentarme para un café con usted y me deje, pues, exponer mi postura. Que es lo que voy a hacer un poco más superficialmente en esta mañana por el tiempo que tengo. Ahora bien, hay maneras de uno enseñar sobre el complementarismo. Hay maneras que yo considero que son incompletas. Yo puedo enseñar el complementarismo de una manera incompleta, solamente fijándonos en los pasajes donde vemos los mandatos al liderazgo masculino. Si yo me limito a eso, yo creo que lo estoy enseñando de manera incompleta. Y sí, la Biblia sí tiene mandatos explícitos en cuanto a los roles del hombre y la mujer, pero yo creo que vamos a poder apreciar la belleza de ese diseño si vemos cómo la Biblia lo enseña en su entereza, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Como les había dicho, antes de la creación, nosotros podemos encontrar una dinámica de autoridad y sometimiento entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta ahora, verdad? Como les había dicho, por esa razón sabemos que el liderazgo no implica superioridad y el sometimiento no implica inferioridad. Ahora, esta relación también se puede encontrar en la creación y se puede encontrar antes de la caída de la humanidad en el pecado. Y se los voy a explicar a través de estas 4 observaciones sobre la creación. Observación número 1, Adán fue creado primero y luego Eva. Todo lo que hace Dios lo hace adrede, lo hace deliberadamente. Y el hecho de que Dios creó primero a Adán y después de un periodo de tiempo creó a Eva, quiere decir que el hombre es superior a la mujer. Estoy viendo si están despiertos. No, no quiere decir que el hombre es superior a la mujer. Pero sí sugiere que, así como la autoridad cae sobre el primogénito, Dios concibió que Adán tuviera una función de liderazgo en su familia. Observación número 2. En Génesis 2 también podemos ver que Dios dijo, no es bueno
que el hombre esté solo. Y Carmen se ríe porque mi esposa sabe que es verdad. Sabe que cuando ella sale y yo estoy solo, pues yo soy un... Da pena, da lástima. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ella quisiera que yo en casa pues comiera ensaladas y qué sé yo, pues ahí yo me voy y a Burger King y ella no está mucho de acuerdo. Bueno, pero el Señor me da a Carmen como ayuda adecuada para que yo no me muera de aquí a 5 años. Por lo tanto, número 2, Eva fue creada para la ayuda de Adán. Porque los hombres necesitamos ayuda. Entonces la autoridad de Adán sobre Eva también se puede ver en que número 3, Adán le puso nombre a Eva. Todos esos gestos son importantes. Todos esos gestos tienen un significado importante. Pues pasando a Génesis 3, cuando vemos que después que caen en el pecado, ¿quién comió de la fruta primero? Eva. ¿A quién Dios llamó a cuentas primero? A Adán. Número 4, Dios había designado a Adán como representante de la raza humana. A la gente le gusta mucho decir, qué sé yo, jactarse sobre la autoridad. La autoridad es más responsabilidad. Entonces la caída en el jardín del Edén trastornó y distorsionó los papeles que Dios había establecido. Desde entonces, gente, las consecuencias se han dejado sentir en toda relación entre hombre y mujer. Cuando Dios en el capítulo 3 de Génesis está dejándole saber a la humanidad las maldiciones con las cuales iban a tener que vivir por causa de su desobediencia. Cuando él habla con la mujer, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas le dice como consecuencia, tu deseo será para tu marido. Yo, ok, eso es un castigo. Quizás es que tu deseo será para tu marido, tiene un significado diferente si eso va a ser una consecuencia. Y es así. En el original hebreo, perdonen, la palabra para deseo tiene tiene un matiz diferente. Y de hecho, la nueva traducción viviente, que es una paráfrasis, aquí lo recoge bien. Le dice, desearás controlar a tu marido. Tu deseo será controlar. Pero él gobernará sobre ti. Desde entonces tenemos la batalla de los sexos. De ahí en adelante la dinámica entre el hombre y la mujer es afectada por la caída. La mujer quiere enseñorearse de la autoridad del hombre y entonces el hombre tiende a uno de dos pecados. O el pecado de ser un dictador abusador o el pecado de abdicar su autoridad. Mi tendencia personal es irme por aquí. Es ser un blandengue. Cada uno de nosotros tenemos nuestra área personal en la cual tenemos que pedirle perdón al Señor y de la cual debemos arrepentirnos. Porque el Señor no nos quiere en ninguna de las zanjas. El Señor nos quiere andando en una autoridad amante, en un liderazgo servicial. Y es por eso que los matrimonios que están en Cristo reciben un mandato a combatir esa maldición en Efesios 5, comenzando en el verso 22. Palabra del Señor. ¿Quiénes creen que la Biblia es palabra del Señor? Qué bueno. Oigan esto. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Una vez más, Dios ilustra el orden como algo que también ocurre en un nivel cósmico. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. O sea que en la mujer el mandamiento es sometimiento, en el hombre el mandamiento es un liderazgo servicial. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia
y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El propósito de nuestro liderazgo es discipular a nuestras esposas. El propósito de nuestro discipulado es ayudar a nuestras esposas a santificarse a través del amor y del servicio. No es para oprimir. Pues de la misma manera que el nuevo nacimiento nos lleva a restaurar el orden que Dios estableció en la creación del hombre y la mujer. De esa misma manera, el complementarismo sostiene que esta restauración del orden de la creación necesariamente también aplica a los roles de la iglesia. Si usted tiene alguna objeción, por favor, con mucho respeto, yo estoy disponible para discutir esas objeciones personalmente. Lo digo desde el fondo del corazón, verdaderamente. En el texto, la falta de orden en los roles del hombre y la mujer era parte del problema en la iglesia de Corinto. Así que para hablar de esta situación en 1 Corintios 11, del 1 al 16, pues Pablo lo que está haciendo es tomando conceptos eternos, conceptos que van más allá de la cultura, que trascienden la cultura, el tiempo, conceptos que aplican a todos. Y entonces los está aplicando a una situación en específico de una manera que esa cultura puede entender. Es lo que le está haciendo aquí. Así que voy a exponer esta sección con brevedad porque yo sé que hace tiempito ya que empecé. Así que comenzando en el verso 1, Pablo hace una declaración en cuanto a los valores a los cuales se tienen que apegar. El capítulo comienza con una exhortación de parte de Pablo. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Quiénes habían oído eso antes? Eso no es arrogancia, el que Pablo haya dicho eso. De hecho, si alguien en verdad es imitador de Jesucristo, es buena idea imitar a esa persona. Pues en el verso 2 parece que Pablo está respondiendo a una carta previa, cuando él les dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Ay, perdón. Ahora bien, como les dije, las tradiciones toman lugar dentro de una cultura, dentro de un tiempo en específico. Pero las tradiciones que les pide que guarden son tradiciones que están basadas, como les dije, en conceptos eternos, conceptos que van más allá de la cultura. Conceptos como el del verso 3, Pablo les dice, como en Efesios, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Como este concepto es tan abominable para nuestros tiempos, encontramos un verso así y en vez de aceptar el significado obvio que tiene, asumimos que nuestra sociedad es la que tiene razón. Y entonces, si somos cristianos, nos da vergüenza cuando nuestros amigos que no son creyentes, pues usan estos versos para burlarse. Y le pedimos al Señor, ay, ojalá que no lo encuentren y no me lo citen. Porque de verdad no quiero ni siquiera tratar con eso. Y entonces le buscamos las 5 patas al gato con tal de rechazar ese concepto. Pero este concepto, aunque no sea popular, es bastante claro aquí. No será popular, pero lo que sí es claro. Y por eso ese concepto le trae un desafío a nuestra cultura. El desafío que tenemos es tomar ese concepto eterno de la autoridad y el sometimiento y ver cómo lo podemos adaptar a nuestra realidad cultural. Latinos que viven en los Estados Unidos en el siglo XXI. Bueno, Pablo muestra aquí cómo ese concepto se adaptaba a su cultura en el siglo I. En sus servicios, la expresión cultural
de autoridad y sometimiento se veía en que los hombres participaban con su cabeza al descubierto, mientras que las mujeres cubrían su cabeza. Así se expresaba para entonces. Por eso Pablo dice, todo hombre, verso 4, que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Interesante, en este tiempo esa expresión en particular no era nada más la cultura judía. Esta es la cultura greco-romana del primer siglo. Pablo está hablando con gentiles. Y aún en la cultura greco-romana, la cabeza rapada en la mujer era una señal de vergüenza, de oprobio. Dice el verso 7, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Yo no tengo problema aceptando eso porque Carmen es mi gloria. Y no lo estoy diciendo para acumular puntos. Lo estoy diciendo porque cuando me fijo en 8 años de pastorado, cualquier instancia de éxito habría sido imposible sin ella. Sería imposible que yo fuera el pastor que soy, para bien o para mal, sin la ayuda idónea de Carmen. Carmen es mi gloria. Lo digo libre de toda emoción porque es la verdad, es un hecho. Usted no sabe cuánto éxito yo le debo a que ella está al lado mío. Mi grado del seminario debería tener el nombre de ella también. Pero eso es otro tema para otro día. Es importante notar que la razón por la cual se establece este orden y estas distinciones no tiene que ver con la cultura en particular, tiene que ver con la creación. La razón que Pablo da es la creación, una razón más allá de la cultura, una razón cósmica, dice el verso 8, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, así como Eva fue creada de Adán. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y entonces Pablo llega a esta conclusión en el verso 10. Por tanto, oiga esto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién quiere ser voluntario para explicar eso? Usted porque ahí me salen canas. ¿Qué quiere decir eso de que la mujer necesita un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles? O sea, que en nuestra iglesia debemos buscar una manera de expresar la economía de liderazgo y sometimiento que se pueda entender en nuestros tiempos, que nos aplique a los latinos que viven en los Estados Unidos en el siglo XXI y que tenemos que hacer eso por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me lo quiere explicar? Bueno, porque, amada iglesia, en ningún otro lugar de la Biblia se nos explica por qué. No hay ningún otro lugar de la Biblia que nos dé la razón. Ahora, nuestra adoración está conectada con el reino angelical. Es lo que podemos asumir al leer esto. Cuando nosotros nos reunimos a las 10:05, 10:07 para adorar esta mañana, lo que estábamos haciendo, la adoración no era algo que solamente estaba sucediendo aquí. El reino angelical se unió a nosotros. ¿Quién lo sintió? Yo no tanto. Yo estaba pendiente a la guitarra, a no cantar desafinado, a la computadora. Ahora, el que yo no lo haya sentido, ¿significa que no pasó?
En ningún otro lugar de la Biblia se nos explica por qué. Pero lo que sí podemos ver es que Dios utiliza ángeles como sus siervos en lo que tiene que ver con nuestra adoración. Apocalipsis 8, comenzando en el verso 3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nosotros estamos aquí pidiéndole al Señor, estamos orando al Señor, estamos pidiendo que nos ayude. Sea cual sea la razón por la cual usted está orando, en el mundo angelical esas oraciones son incienso. Y los ángeles llevan eso ante el Señor. Así que cuando nosotros oramos, cantamos, adoramos, el mundo angelical interactúa con nosotros y de alguna manera que nosotros no sabemos, porque no hay que saberlo todo. De una manera que nosotros no sabemos, cuando nosotros adoramos al Señor y le oramos, los ángeles se envuelven. Y aparentemente, mientras más nosotros obedecemos al Señor en nuestra adoración, eso afecta a los ángeles. Los ángeles no lo notan. No sé cómo, pero podemos sacar eso del texto. Yo no me estoy inventando esto, ¿verdad? Ustedes me están siguiendo. Lo único que les puedo decir, aunque la Biblia no lo explique, es que la Biblia lo afirma. Y es por eso que nosotros debemos obedecer. Cuando nosotros adoramos a Dios, eso tiene un significado que va más allá de la realidad que nosotros podemos percibir. Sin embargo, un detalle muy importante dentro de la relación entre el hombre y la mujer es que el hombre no es la última autoridad. Esta sumisión en verdad es sumisión a Dios. Y muestra que los humanos en verdad somos interdependientes. El verso 11 dice, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, como Eva vino de Adán, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. O sea que esto no es un pretexto para que nosotros abusemos del poder. Nosotros tenemos que recordar que a fin de cuentas el liderazgo del hombre es un liderazgo servicial. Al Señor no le agrada el abuso. Y el Señor va a castigar a todos los hombres que han abusado. El Señor no se queda ni con una instancia de abuso. Y esto va tanto sobre los esposos como los padres y los pastores. Todo el que se aprovecha de su posición de autoridad para abusar, el Señor no se agrada de eso. Y vamos a tener que dar cuentas al Señor. El liderazgo que debemos ejercer es uno servicial. Y más bien lo que nosotros tenemos que buscar es tener diligencia para ver cómo lo vamos a expresar. ¿Cómo vamos a expresar eso entre nosotros en Crosspoint Español? Porque la iglesia de Corinto en el primer siglo pues tenía un punto de referencia cultural. Verso 13, juzguen ustedes mismos. Apela a lo que es obvio dentro de la cultura de ellos. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo les deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Cuando yo era adolescente yo quería tener el pelo largo, era rockero. Yo quería tener el pelo largo, pero papá y mamá usaban ese texto para no dejarme crecer el pelo. Así que lo más que yo llegué a tener fue el mullet ese de menudo con el pelo larguito por dentro. Pero no se preocupen que ese recorte está en la foto de nuestra boda, preservado para la posteridad. Y es por eso que me estoy dejando el mullet ahora para conmemorar en el aniversario. Pero
Estos conceptos culturales de lo que corresponde al hombre, corresponde a la mujer, ¿se quedan iguales todo el tiempo, de acuerdo a la cultura? No, cambian, cambian grandemente. Y no siempre es algo malo, es sencillamente un cambio, no es ni malo ni bueno. En la juventud de ustedes en Puerto Rico, ustedes me han dicho que no se podía concebir que una mujer llegara al trabajo en pantalones para la juventud de mis padres. Eh, pero entonces, bueno, gracias a Dios que pasó de moda, pero si usted iba a Puerto Rico hace 10 años, encontraba hasta los policías con las cejas sacadas. Ujú. Samuel se ríe. Eh, eh, Así que las normas culturales en cuanto a apariencia pueden cambiar. Esto no era pelú en los 80, esto era común. Y nosotros tenemos que encontrar cómo dentro de nuestra cultura podemos aplicar esos conceptos eternos. Como les había dicho, si usted tiene objeciones, yo estoy disponible para discutirlas. Yo exhorto a todos en la iglesia que si vamos a entrar en algún tipo de debate, que lo hagamos con la motivación correcta, que lo hagamos para buscar cómo debemos honrar a nuestro Salvador y cómo debemos servir y amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, cómo serles de servicio. Porque si entramos en debates con un corazón que lo que quiere es contender, pues el mismo Pablo concluye en el verso 16, si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Vamos a buscar debatir con un corazón de agradar al Señor y someternos a lo que dice la palabra. Ah, Cuando primero prediqué este texto hace casi 8 años, la iglesia Crosspoint pues proveía una guía de estudio con cada serie de prédicas. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Ajá. Pues la guía de la serie de Primera de Corintios tenía esta cita, la cual comparto con ustedes. La creación de Dios necesita que los humanos sean plena, gloriosa y verdaderamente humanos, lo cual significa que sean plena y verdaderamente masculino y femenino. Cuando abrazamos el diseño del Señor para nosotros, ahí es que podemos verdaderamente ser humanos. Y esto implica que nos tenemos que someter a algo que nuestra sociedad no comparte. Pero yo les exhorto a que cuando la palabra de Dios desafíe nuestras sensibilidades contemporáneas, que nosotros recordemos que los que estamos en Cristo tenemos el poder para obedecer. El Señor nos ha salvado por gracia, pero ahora el pecado no reina sobre nosotros. Le hace Romanos 6. En Cristo tenemos el poder para obedecer porque Cristo mismo se sometió a la voluntad del Padre para salvarnos y para transformarnos a través de su sufrimiento, de su muerte y su resurrección. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente. Mientras ellos toman sus lugares, yo quiero que ustedes aprecien la manera en que Jesús, siendo plenamente Dios, se sometió al Padre para implementar su diseño perfecto. Filipenses 2, comenzando en el verso 3, nos dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, que lo podría haber hecho. Tenía esa prerrogativa. Sin embargo, como dice el verso 7, se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Al someternos al Señor, Él tiene una glorificación para nosotros. Usted puede confiar en el Señor. Quizás usted está pensando, bueno, esto es completamente hipotético, no estoy pensando en ninguno de ustedes, pero alguien puede pensar, si usted conociera al esposo mío, no vale la pena que yo obedezca al Señor por causa de ese tipo. Yo no creo que hay una persona que el Señor haya salvado que se mereciera que Cristo hiciera eso por él. Yo sé que eso me aplica a mí. De esa manera, el Señor nos llama a someternos a Él en fe. No por resultados, no porque el otro lo esté haciendo o no lo esté haciendo. Nos llama a someternos a Él, a comenzar a tomar la iniciativa en la obediencia. ¿Quién lo tiene que hacer? Toma el dedo, haga así. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. Comenzamos por ahí. Si usted es dama, usted trae una revolución a su matrimonio a través del sometimiento. Si usted es caballero, usted lidera con un corazón de servir. Lo que pasa es que a la gente le gusta mandar, pero no le gusta servir. Pero una cosa viene con la otra. Así que eh, vamos a celebrar como el Señor nos ha permitido implementar eso aquí. Vamos a hacer eso después que respondamos al Señor con nuestras voces. ¿Por qué no estamos de pie? No voy a tocar la guitarra, vamos a quedarnos con el piano y voy a liderar desde aquí con este micrófono. Vamos a responder a nuestro Salvador. Vamos a pedirle al Señor que transforme nuestras mentes para que nos sometamos a su palabra con corazones alegres y agradecidos. Amén.